Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 4, compuestos por Muñoz, Jiménez, Yoselí y Mejía, León, Alberto, su servidor. Bueno, nosotros decidimos hablarles de el artículo científico llamado Catálisis, Automóvil y Medio Ambiente. Y para ello vamos a darles una breve introducción. La siguiente. Ok, gracias. Y pues bueno, pues para empezar, eh, cabe mencionar que el documento es del 2002, es muy importante mencionarlo, porque pues bueno, todavía para ese año seguía pisando la tercera revolución industrial, eh, el uso de las TIC y todo eso, y bueno, venía en aumento que de todas formas actualmente tiene grandes cantidades, pero bueno, venía en aumento desde la segunda revolución industrial el uso normalizado de autos, de estas máquinas llamadas automóviles. Y es que desde 1970 los científicos ya se daban cuenta de que estos autos, estas máquinas, generaban un impacto medioambiental. Entonces, pues bueno, empiezan desde esa década legislaciones que buscaban regular la emisión de gases de escape hacia los motores de los autos. Y es por ello que las empresas, en respuesta a esto, para buscar entrar en las legislaciones, pues bueno, eh, buscaban el desarrollo de materiales adecuados, con adecuadas propiedades catalizadoras para reducir las emisiones de gas de escape de estos automóviles. Y pues para 2002, que según el artículo era su actualidad, pues estaban estos catalizadores basados en combinaciones de metales del grupo platino. Normalmente hablamos de rodio junto con platino o y paladio. Entonces, aparte de eso, tenían óxidos promotores de cerio y o circonio y aluminio. Aquí tenemos una imagen donde podemos observar, pues bueno, eh, algunos elementos que se encuentran en esa famosa familia o grupo de el platino. Entonces, pues bueno. También de eso hay que destacar que tan solo para 2002, cabe mencionar, para 2002, es decir, actualmente es mucho más grande, el mercado de catalizadores de automóviles consume el 32% de la demanda mundial de platino, el 53% de la demanda mundial de paladio y el 86% de la demanda mundial de rodio. Y bueno, para acabar esta introducción, pues queríamos reflexionar sobre la imagen que tenemos en la parte izquierda. Y pues es que eh, actualmente y para 2002 era un uso masivo del automóvil. Es un uso masivo del automóvil. Aquí tan solo pues tenemos la locación de la ciudad satélite, que todos los que vamos a la FES en algún momento hemos pasado por ahí y pues sabemos las ingentes cantidades de vehículos que circulan por el periférico. Entonces pues imagínense, siendo un país de vías en desarrollo, si así son las colas dantescas de automóviles, ahora imagínense en países desarrollados. Y bueno, eh, los dejo con mi compañera Joss para la siguiente diapositiva. Quieras. Es importante considerar que los automóviles funcionan a base de una reacción de combustión que se lleva a cabo en el motor. Esta reacción es entre el aire y el combustible. Como toda reacción de combustión, esta genera CO2 y agua, como se ve en la ecuación número 1. Sin embargo, esto no siempre ocurre de manera perfecta y a veces tenemos unas combustiones incompletas. Estas provocan emisiones de hidrocarburos inquemados, conocidos como HC, que pueden ser aldehídos, alcoholes y monóxido de carbono. Hay que considerar que el combustible que nosotros ocupamos,
que son combustibles fósiles, contienen azufre y nitrógeno principalmente, que en la combustión van a liberar óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Durante la llama, que es la parte del motor donde se llevan a cabo estas reacciones químicas, hay una las altas temperaturas benefician a la formación del óxido nítrico. También en esta parte del motor se llevan a cabo las reacciones de craqueo térmico que producen hidrógeno e hidrocarburos que son liberados a la atmósfera. Las temperaturas de los gases de escape de un motor de combustión van a depender de factores como el tiempo transcurrido desde que es encendido el auto, el tamaño y funcionamiento del motor y las pérdidas del calor que hay en los tubos de escape. La composición de estos gases de escape también varían en función de la relación entre el aire y el combustible que esté alimentando al motor. En esta gráfica de la izquierda podemos observar las emisiones de gases desde que arranca el motor hasta que se apaga. Y también una gráfica de la potencia del motor en función de la relación de aire-combustible que se ocupa. Las condiciones para un balance correcto entre especies oxidantes y reductoras son una relación de aire-combustible estequiométrica de 1463 en peso para un combustible con una relación atómica Hc de 1,89. Con estas condiciones de especies oxidantes y reductoras, se dice que entre ellas empiezan a reaccionar sobre un catalizador y se obtendrá una corriente de escape compuesta principalmente por nitrógeno, CO2 y agua. En condiciones normales de circulación, los motores funcionan con relaciones de aire-combustible que se conocen como pobres para consumir el mínimo combustible. Pero también la cantidad de combustible, ya sea pobre o en exceso, va a determinar la cantidad de gases y la composición de esos gases que se van a liberar a la atmósfera. Bueno, ahora lo que toca ver es la tecnología de control de emisiones. Pues bueno, volviendo un poco, retomando a lo que era la introducción. Pues bueno, desde que aparecen estas legislaciones, se encontró, aparte de eso, que la cantidad de gases emitidos es proporcional a la cantidad de combustible consumido por el vehículo. Entonces el objetivo de las empresas productoras de estos fabricantes, las empresas fabricantes de los automóviles, el objetivo primordial que era, obviamente, el reducir el consumo de combustible. Y esto lo hicieron de diversas formas y bastante interesantes a mi parecer. La primera fue, llamémoslos físicas, que son disminuciones de peso, buscar que los autos tuvieran formas más aerodinámicas y sistemas, ojo, sistemas electrónicos de gestión de motor, entre otros. Sin embargo, existía otra alternativa, la cual implementaron, que era la recirculación de parte de los gases de escape que parten del agua y del dióxido de nitrógeno. Y bueno, esto lo podemos observar en la imagen de su lado izquierdo. Eso, caballeros, damas y caballeros, perdón, pues bueno, es un sistema de recirculación. Y bueno, ¿qué es lo que se buscaba? Los presentes gases deben de disociarse en la cámara de combustión, absorbiendo calor y disminuyendo la temperatura de combustión. Esto, a su vez, disminuye la producción de otros óxidos de nitrógeno. Sonaba bien la idea, la verdad. Sin embargo,
aquí tenía un muy importante defecto, y este era que el consumo de combustible aumentaba el consumo de combustible y la pérdida de potencia en el motor. Entonces, sí era una tecnología buena, pero no tan viable, porque terminaba afectando el rendimiento del automóvil, cosa que no se buscaba. Cabe mencionar que estas empresas, además de cumplir con las legislaciones que se les ponían, eh, ayudaban este tipo de implementaciones a los diseños de los automóviles. Les ayudaban a las empresas ya que hacían más accesibles estos automóviles, eran más baratos, más económicos y con un mayor rendimiento, entonces eran más atractivos hacia las personas. Eh, con esto, con este defecto, es el vaso que, la gota que derramó el vaso para que se implementara otra nueva tecnología, que es que, bueno, si no podemos recircular los gases dentro del motor, nos afecta eso. Entonces, aparte de esas tecnologías que ya tenemos, esas alternativas para reducir la emisión de estos gases, bueno, ¿por qué no buscamos que los gases se depuren antes de que salgan del automóvil? Y para ello, la respuesta que se dio fueron los convertidores catalíticos, que veremos a continuación. La siguiente, por favor. Pues bueno, lo siguiente que vamos a ver es en sí qué es un catalizador para un automóvil. Pues bueno, por definición, un catalizador para el automóvil es un sólido en el que se aloja en el interior un pequeño depósito de similar forma y tamaño al de un silenciador, y este se encuentra entre el colector y el silenciador. Una imagen para que ya más o menos vayan ubicando. Esto de los catalizadores, pues es la que tenemos en su mano, a su mano derecha. Ese es un catalizador del tipo de 3 vías. Y es que no hay solo un tipo de catalizador, sino que hay 3 tipos de catalizadores: el catalizador de oxidación, el catalizador de doble lecho catalítico y el catalizador de 3 vías. De estos 3, el mejor es el catalizador de 3 vías, que en sus siglas en inglés TWC. ¿Y por qué es el principal? ¿Por qué es el más usado? Bueno, pues es el único tipo de catalizador que consigue la eliminación simultánea tanto de monóxido de carbono como de hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno. Y bueno, en este caso, con un catalizador de 3 vías, el motor funciona con una relación estequiométrica entre el aire y el combustible alimentados a razón de 14.63, de forma que se producen unos gases de escape con un correcto balance de especies entre especies oxidantes, que es el oxígeno diatómico, los óxidos de nitrógeno, y las especies reductoras, que son el monóxido de carbono, los hidrocarburos y el hidrógeno diatómico. Y bueno, cabe mencionar que para esto de los catalizadores de 3 vías existen dos tipos de catalizadores de 3 vías, que es que uno tiene un control de ciclo cerrado, el cual se logra mediante la medida de oxígeno en los gases de combustión con un sensor denominado sonda lambda. La siguiente, por favor. Pues bueno, es muy importante esa sonda, ya que regula la cantidad de combustible
al motor, manteniendo una razón estequiométrica entre aire y combustible. Y bueno, esta sofisticación, disculpen, del sistema de control afecta el comportamiento y estabilidad del catalizador de control de emisiones. ¿Y esto qué genera? Es muy importante. Maximiza las principales reacciones y minimiza las reacciones secundarias. Y es por esta razón que el sistema es el sistema más usado para 2002 en el control de emisiones. Es un sistema inteligente que en el momento en que detecta que ya no le está llegando suficiente niveles suficientes de oxígeno diatómico, le manda al motor, al eyector, la señal de que libere más combustible. Entonces mantiene una eficiencia muy importante, cosa que el otro concepto, que es el catalizador de 3 vías con ciclo abierto, no tiene. Y eso es lo que genera que sea menos efectivo a la forma de conversión de estos contaminantes, ya que, pues bueno, al no tener esta sonda, pues es una simplificación del sistema cerrado. Sin embargo, es igual, o sea, usa el mismo catalizador multifuncional y elimina los mismos contaminantes. Pero al no tener este sistema inteligente, como ya había mencionado, pues este factor de conversión es más bajo. Entonces ahí es muy importante marcar ese punto. La siguiente, por favor. Y bueno, siguiendo con esto del diseño, pues bueno, además de alcanzar los límites legales requeridos que buscaron las empresas automotrices, bueno, la mínima pérdida de potencia, el mínimo tamaño y peso, el diseño de baja complejidad con capacidad de poderse manufacturar a grandes masas. Muy importante siempre en las empresas eso. Y bueno, para 2002 existen 3 diseños específicos de catalizadores. En sí, el catalizador, que vamos a verlo, parece un panal. De una vez les digo. Bueno, para esto tenemos el lecho catalítico de partículas, el reactor monolítico cerámico y el reactor monolítico metálico. Cabe mencionar que estos 3 tipos de catalizadores generan estas reacciones que aparecen en el recuadro. Esas son las reacciones que generan con estos gases que llegan, que hemos mencionado, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, todos esos reaccionan con el catalizador. Okay. La siguiente, por favor. Excelente. Pues bueno, continuamos. Revisemos primero el más importante, que es el reactor monolítico cerámico. Y pues bueno, este básicamente se conforma de 3 partes. El monolito, o sustrato cerámico que soporta el catalizador. La tela o manta que rodea al monolito, hecha de una fibra de cerámica o tela metálica que protege al monolito de impactos y lo aísla térmicamente. Además de asegurarlo dentro del convertidor, del convertidor dentro de cualquier temperatura. Bueno, y por último, la carcasa de acero para evitar la corrosión. Esta está sujeta y asegura que el flujo de gas pase por el monolito. Pues bueno, aquí podemos observar más o menos una imagen de lo que es y sus componentes.
La manta está justamente debajo de la carcasa de acero y en sí lo importante es este monolito o sustrato cerámico. La siguiente, por favor. Pues bueno, como les había dicho, aquí lo importante es el monolito cerámico. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque en sí es el que efectúa todas estas reacciones que habíamos dicho. Y este tiene una forma cilíndrica de 5000 o más canales paralelos que lo atraviesan. Justamente aquí lo podemos observar a su mano izquierda. Parece como un panal, les digo. Eh, es una cantidad impresionante de canales que tiene. Y bueno, generalmente como el material es un material, el material cerámico más comúnmente usado es la cordillerita, que la podemos ver también ahí en la imagen, que es esta eh, roca, por así llamarlo. Y bueno, esta es su fórmula química. Y bueno, la porosidad de dicho monolito ronda entre el 20 y 40%, formada principalmente de macroporos de un diámetro de unos pocos micrómetros. Ahora, comercialmente, estos canales son cuadrados y de una densidad de 62 canales por centímetro cuadrado. Sin embargo, podemos encontrarlos hexagonales, triangulares, circulares. Entonces, sí hay más tipos, pero lo general es encontrarlos cuadrados. Y bueno, para fabricar este monolito, lo que se hace es, se extruye una pasta con los óxidos precursores de la cordillerita junto con aditivos. Esto se seca, se calcina y esto da lugar a una reacción de estado sólido para formar la cordillerita. Ese procedimiento es el que se sigue para tener esa característica forma de panal que tiene. Y bueno, la siguiente, por favor. Perfecto. Bueno, eh, cabe mencionar que a pesar de todo esto, el catalizador, pues bueno, las estructuras monolíticas cerámicas y o metálicas tienen una superficie geométrica demasiado baja para lograr un buen comportamiento catalítico. Y es por ello que para una mejor eliminación de estos contaminantes se recubre estas vía el monolito se recubre con una capa fina de óxidos inorgánicos. Y estos tienen la misión de aumentar la superficie interna, ya que tienen una superficie interna muy alta. Entonces, aumentan de lo que antes era solito, el monolito, que tiene de 2 a 4 metros cuadrados sobre litro, a 10.000 a 40.000 metros cuadrados sobre litro. Bestial la capacidad que genera ahora de superficie para catalizar con estos recubrimientos. Y bueno, para esto es necesaria dispersar de manera adecuada los metales preciosos y que actúen como absorbente para venenos de catalizador presentes en el gas. También influyen en la actividad catalítica y garantizan la resistencia de los metales preciosos frente a la desactivación que ocurre a elevadas temperaturas. Y en general, estos recubrimientos contienen aluminio, ceria, circonia como principales constituyentes.
y aquí tenemos una imagen pegada de cómo se observa eh, estos recubrimientos. Este en específico es de alumina y así es como se observa. O sea, en sí la estructura monolítica de la cordillerita es lo que podemos ver más, esa como cruz de un color negro más intenso, es en sí la estructura. Y el recubrimiento de esta capa fina de óxidos es lo que vemos de un gris más tenue, pegándola a blanco. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ahondar más en lo que conocemos como gases nobles. Y bueno, estos gases nobles son muy importantes para el catalizador. La fase metálica es el principal componente del activo catalizador. Es por eso, de ahí radica su importancia. Tiene una actividad intrínseca, es decir, una actividad por gramo de metal por conversión simultánea de lo que son las especies que se buscan catalizar, que son el monóxido de carbono, los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno. Mucho más elevada que los mismos catalizadores, que los catalizadores de los metales base. Metales bases nos referimos a elementos como cromo, hierro, cobre, cobalto, níquel, entre otros. Presentan una mayor efectividad. Y esto, ojo, lo han tratado de implementar las empresas automotrices, de meter estos metales, lo intentaron más bien en su momento de meter metales bases para abaratar costos, sin embargo no funcionó y dijeron pues mejor funcionan estos gases nobles. Y esto les conviene ya que son más fáciles de obtener y mantener con alta dispersión. Además son resistentes al azufre y a las temperaturas por debajo de los 500 grados centígrados que los catalizadores base. Y bueno, la cantidad de metales nobles como la relación platino-rutenio, depende de la aplicación específica de catalizador y está gobernada por factores claves como la composición de los gases emitidos por el motor y el objetivo a alcanzar en las emisiones, las condiciones de operación del catalizador también y las operaciones de combustible y las propiedades, de combustible utilizado. Y bueno, para la actualidad, que en ese momento era 2002, los catalizadores de 3 vías usan 3 metales nobles y la mayor, o en su defecto, la mayor parte es platino sustituido por paladio. Esto nos da que teniendo los catalizadores de 3 vías tienen una carga más alta de metales nobles, generalmente en un rango de 2 a 2.55 gramos por litro de catalizador. La siguiente, por favor. Okay. Pues bueno, en resumen, llegando al grano, es que estos catalizadores desde los 70s que se empezaron a implementar estas legislaciones para reducir la emisión de gases de escape, pues bueno, han ido evolucionando en el uso de paladio con cargas de 1.8 a 10.6 gramos sobre litro de catalizador. En su mayoría de catalizadores, los catalizadores ocupan actualmente like-off, y estos catalizadores
son colocados cerca de la salida de los gases del motor y son ocupados en combinación con el catalizador principal, que es lo que podemos observar en la imagen de abajo. O sea, actualmente, bueno, para efectos de 2002, que está referido el documento, ya se empezaban a implementar no solo un catalizador, que era el de 3 vías, sino que usaban dos catalizadores, que son estos light off, que son una versión más reducida de estos catalizadores, justo antes de la expulsión de gases, de la salida de los gases. Y bueno, el catalizador principal contiene rodio junto con platino y está localizado al final del tubo de escape de los gases. La siguiente, por favor. Bueno, aquí los dejo con mi compañera Jocelyn, que les va a explicar un poco lo que es la evaluación de catalizadores de 3 vías. Ya que mi compañero les explicó cómo funcionan y cómo son los TWC, es importante estudiar su comportamiento considerando la durabilidad, la actividad y la selectividad que tienen cada uno de los catalizadores. Debido a los materiales que se utilizan y a las condiciones, hacer las evaluaciones en autos reales es muy costoso, en recursos y en tiempo. Por lo tanto, las evaluaciones se realizan en lugares controlados experimentalmente, como la imagen que tenemos aquí, donde se cuentan con simulaciones en la sección del sistema de alimentación para acercarse a las emisiones que tienen los automóviles reales. La primera, el primer parámetro a evaluar es la actividad. La actividad se refiere a la conversión que producen los componentes contaminantes de la emisión. Esto quiere decir que se tiene que considerar la temperatura desde que un auto está frío hasta antes de arrancar hasta que se apaga. Se tiene que tomar en cuenta la temperatura de ignición para cada uno de los contaminantes, que es la temperatura a la cual se obtiene un 50% de conversión de ese contaminante. Por lo que se puede decir que el mejor catalizador será aquel que presente una conversión de 773 Kelvin más elevada para los tres contaminantes. La siguiente, por favor. Para la selectividad, se tiene que considerar la relación con las reacciones de los componentes presentes en la corriente de emisión. Estas reacciones, la idea es que todos los contaminantes se conviertan en un máximo en productos. Los productos que se buscan son el CO2, el H2O y el N2. Y se busca que no formen los compuestos como el NH3 y el NO2. Por lo tanto, el mejor catalizador va a ser el que tenga una mayor selectividad por el N2 y una menor selectividad hacia el NH3. El último factor que hay que considerar es la durabilidad. Durante su uso en un vehículo, los TWC pues pierden la actividad. Por lo tanto, los catalizadores deben estar diseñados para operar al menos durante 2000 kilómetros, de acuerdo con las últimas normas de legislación. Para que esta, para hacer estas pruebas de evaluación, se tienen que someter a un proceso de envejecimiento simulado o térmico, que consiste en igualar las altas temperaturas, así como si fuera un automóvil real, por unas aproximadamente 5 horas, perdón, y ver cómo se comporta el catalizador. La siguiente, por favor. Bueno,
vamos a ver el resultado en el comportamiento de los catalizadores de 3 vías. Y bueno, es que todos los experimentos que se realizaron a una velocidad espacial de 125.000, a una velocidad espacial de 125.000 sobre hora, con diferentes corrientes de alimentación. Estos experimentos se clasifican en 3, que son experimentos de ignición en operación estacionaria, experimentos de ignición en operación cíclica. La siguiente, por favor. Bueno, ahora seguimos con estas evaluaciones, los resultados. El experimento de ignición en operación estacionario, bueno, esto consiste principalmente en mantener la composición de los gases fija durante todo un experimento mientras que la temperatura se incrementa. Cuando el experimento se realizó en condiciones estequiométricas y la composición de gases que nos resultó fue de 10% dióxido de carbono, 1% monóxido de carbono, 900 partículas por millón de C3H6, 900 partículas por millón de monóxido de nitrógeno, 0.86% de oxígeno diatómico y 10% agua. Y bueno, el resto del balance es nitrógeno molecular. Y bueno, esto nos da una composición que corresponde a una relación de aire-combustible de 14.63. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, el siguiente experimento fue el de ignición en operación cíclica. Y este es caracterizado por la alternancia en una frecuencia de hercios de esta alternancia constante de dos alimentaciones, una oxidante y una reductora, ambas alejadas por el mismo valor de relación entre aire combustible estequiométricamente. Y bueno, en estas se dan estas alternancias, pues obtuvimos dos diferentes datos, tanto para la alternancia oxidante, para la corriente oxidante y la corriente conductora. Para la corriente reductora obtuvieron estos datos: 10% dióxido de carbono, 1.6% de monóxido de carbono, 900 partes por millón de C3H6, 900 partes por millón de monóxido de nitrógeno, 0.46% de oxígeno diatómico y 10% de H2O, es decir, agua. El resto hasta cerrar balance de nitrógeno diatómico. Y bueno, esta composición corresponde a una relación de aire combustible de 14.13. La siguiente, por favor. Bueno, y finalmente, para lo que corresponde a la corriente oxidante, pues tenemos que los resultados fueron un 10% de dióxido de carbono, un 0.04% de monóxido de carbono, mismas partículas por millón tanto para el C3H6 y nuestro monóxido de nitrógeno. Sin embargo, hay 1.26% de oxígeno diatómico y 10% de agua. El resto, para cerrar el balance, de nitrógeno molecular. Y bueno, esta composición para la corriente oxidante corresponde a una relación de aire a combustible de 15.17. La siguiente, por favor. El efecto de la
Alimentación. Con los experimentos estacionarios vemos las alimentaciones sencillas que han demostrado que no solo el O2, sino también el agua promueven la oxidación de CO y de C3H6. Comparando el comportamiento en presencia y ausencia de agua, se ha determinado que el óxido nítrico reacciona tanto con CO como con productos derivados de la reacción de reformado de C3H6, compitiendo con el O2, particularmente a temperaturas elevadas. Se ha estudiado también el efecto de diferentes hidrocarburos en la alimentación y la comparación de resultados muestra que las olefinas producen mayores conversiones de NO y que cuando más larga es la cadena de hidrocarburos, mayor es el descenso de la conversión que se observa a temperatura intermedia en las curvas correspondientes a CO y O2. Este efecto se le atribuye a diferentes mecanismos sobre los diferentes centros activos. Como puede observarse, el efecto es particularmente importante en la conversión de NO, que se ve significativamente mejorada en la operación cíclica comparada con la estacionaria. El NO es precisamente el componente que presenta más dificultades para su eliminación en las corrientes de emisión de los automóviles. Por eso es tan importante el efecto que tienen los TWC. De acuerdo a todos estos resultados, podemos decir que es muy importante usar alimentaciones lo más parecidas posibles a las que se van a encontrar el TWC en su aplicación real en un convertidor catalítico, ya que en presencia de otros compuestos en una alimentación compleja y la oxidación en la relación aire-combustible van a afectar de forma importante a la operación de los catalizadores. La siguiente, por favor. Por último, el comportamiento de cada uno de los metales en el TWC es característico. Por ejemplo, en la imagen se observan alimentaciones soporte y promotor idénticos, donde lo único que cambia va a ser el comportamiento de acuerdo a los diferentes metales que se encuentran en la fase activa de los catalizadores, donde estos catalizadores se prepararon con una absorción y los resultados muestran que el catalizador más activo para eliminar de forma simultánea el CO, el HC y el NO de la corriente de la alimentación es un catalizador bimetálico de platino y rodio. La siguiente, por favor. Y bueno, eh, la última evaluación que se le aplicó a los catalizadores, pues es el efecto del envejecimiento. Y esto es cuando se someten muestras del catalizador a envejecimiento acelerado. ¿Esto con qué se logra? En ambientes oxidante, reductor y cíclico. Y junto con estos estudios se caracterizaron junto con estudios, de caracterización, tales como la, con diferentes técnicas. Diferentes estudios de caracterización se usaron diferentes técnicas, de las cuales destaca la microscopía electrónica de alta resolución y la diferenciación de rayos X. Pues bueno, nos llega a la conclusión de que se demostró que las partículas de paladio se sintetizan probablemente durante el envejecimiento de las condiciones en condiciones reductoras, aunque la pérdida de actividad es comparada con las de las frescas no es muy elevada. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que se sometió a un proceso de envejecimiento acelerado, realmente la efectividad del catalizador no varía mucho a la de un catalizador nuevo. La caída es poca. La siguiente, por favor. Cuando quieras.
Para las nuevas formulaciones del TWC hay que considerar que se va evolucionando en las legislaciones. Entonces, requieren nuevas demandas y requisitos como una actividad más elevada, más selectividad a los productos deseados y una mayor durabilidad. Esto dirigido a los investigadores del TWC hacia el desarrollo de nuevas formulaciones para cumplir con todas esas nuevas demandas. Una de las fórmulas más prometedoras es la que sustituye el óxido de cerio de los TWC clásicos por óxido mixto de cerio y circonio, ya que los óxidos mixtos desde, presentan una mayor capacidad de almacenamiento para el oxígeno, con una mejor resistencia al envejecimiento y una buena selectividad hacia los productos deseados. La mejora de actividad se puede alcanzar si los catalizadores son más resistentes a la desactivación. Para esto, se acerca el convertidor catalítico a la salida de gases de combustión del motor. En la imagen podemos ver los resultados obtenidos en el experimento con el efecto del envejecimiento y del enfriamiento posterior en el comportamiento de los catalizadores a diferentes frecuencias.